del tabique. Con esto. ¿Vieron el tabique? Que por ahí cuando tenemos algún accidente, algún golpe, en la nariz sangra fácil y mucho. Bueno, es porque se rompe este cartílago, ¿sí? Que es muy blandito, y enseguida se produce la hemorragia. Eso en Profe, algunos cráneos lo pueden ver. cartílago, Sí. ese cartílago se regenera luego de que, por ejemplo, tenemos un golpe y se rompió. ¿Se regenera o no? No, queda, viste, generalmente dice cuando uno se choca la nariz con algo y queda la nariz torcida, hay que tratar en ese momento de, con los dedos, enderezarla, porque si queda torcidito, cicatriza ahí como que suelda. Eh, ¿Y cuánto tardan, profe, en soltar así? no, es como una lesión, una cicatriz, con una cicatrización normal. Fíjense en los boxeadores, la nariz característica que tienen es porque ya de joven, boom, le rompen el cartílago por el propio deporte. Pero si ustedes por ahí en algún momento tienen un accidente y se chocan la nariz con algo y le queda torcido el cartílago, agarren con los dedos y en el momento se lo enderezan, para que después no le quede de por vida torcidito. Pero digamos que se suelda, se corre, en el golpe se corre para la derecha o para la izquierda, y si usted en el momento queda así, va a quedar suelda así, torcidito. Bien, entonces, dijimos Profe, que... una pregunta. Sí, Me estaría costando diferenciar la lámina perpendicular con la lámina vertical. no, es que la lámina vertical, ¿sí? La lámina en vertical va a estar formada por la lámina perpendicular y la apófisis cristagali. Claro, ya entendí. ¿Sí? La Sí, lámina gracias. ósea sagital vertical, ¿sí? Así se llama lámina ósea sagital vertical. Cuando la lámina horizontal me la divide en dos, la parte de arriba pasa a llamarse apófisis cristagali y la parte de abajo, ¿sí? Este que vemos acá marroncito, pasa a ser la lámina perpendicular. Claro, gracias. ¿Sí? Ya entendí, gracias. Estamos. Bien. Entonces, vamos a seguir articulando esta lámina perpendicular. Dijimos, borde anterior, espina nasal del frontal, huesos nasales, el borde anteroinferior, cartílago del tabique. Vamos a tener también dos bordes, un borde posterior, ¿sí? Que es el más vertical, este borde posterior, que se va a articular con otro hueso, que ya vamos a ver, que es el efenoides, ¿sí? Que está por detrás en verde. ¿Sí? Y después vamos a tener otro borde, que es el póstero inferior, que se va a unir a otro huesito, que es este, que es el vómer. ¿Sí? Este es el borde póstero inferior, que se articula al hueso vómer, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense que ya acá la lámina perpendicular se va a articular con un montón de huesos, de los cuales por lo menos uno ya conocemos, que es la espina nasal del frontal, que vimos en la clase pasada. ¿Sí? La clase que viene, cuando veamos efenoides, ya vamos a saber que el efenoides, a través de su cara anterior, se articula con la lámina perpendicular del etmoides. Poco a poco, clase a clase, vamos a ir armando todo el cráneo. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió la lámina perpendicular? ¿Y la Sí, apófisis profe. Sí, cristagali? perfecto. Bien, Sí, fíjense que acá profe. se ve... Esta en la parte de arriba con la lámina frontal sería que ¿Cómo? toca. La lámina perpendicular sería en la parte superior con la lámina frontal. Con la lámina frontal... Sí, o sea, el hueso en sí se articula con la porción horizontal del hueso frontal. Ah, listo. Bien. Que sí, a ver, lámina. Perpendicular. Perpendicular, 6 masas laterales. Vamos acá con la lámina horizontal. Ya vimos, describimos, ¿sí? Toda la lámina vertical con la apófisis cristagali y lámina perpendicular. Vamos a describir ahora la lámina horizontal, ¿sí? La que me dividía a la vertical en dos. Esta lámina horizontal la pueden ver en sus cráneos, viéndolo desde arriba, ¿sí? Por endocráneo.
También se llama, dijimos, lámina cribosa. ¿Por qué se llama lámina cribosa? Vuelvo a repetir, porque tiene un montón de agujeritos. Profe, ¿qué pasan por esos agujeritos? Pasan un montón de paquetes de nervios, ¿sí? Nervios olfatorios, del olfato. Ya lo vamos a ver en el último parcial. No importa qué pasa ahora, no hace falta que lo sepa, ¿sí? A modo informativo te digo que pasa un montón de arterias, venas, pero principalmente nervios olfatorios. Entonces, esta lámina horizontal cribosa es un poco más, sí, más cuadrilátera, ¿sí? Y se extiende desde masa lateral a masa lateral, ¿sí? Todo este espacio va a ocupar la escotadura etmoidal que vimos, ¿se acuerdan en la clase pasada, cuando estudiamos el hueso frontal? Bueno, ¿se acuerdan la escotadura etmoidal? Cuando vimos la porción horizontal del frontal. Bueno, ese espacio, esa escotadura, va a estar ocupada por toda esta porción. ¿Sí? Entonces, esta lámina horizontal va a tener una cara superior endocranial, que es la que vemos, ¿sí? La que vemos en el cráneo, que va a estar dividida por la apófisis cristagali en dos canales, en dos partes, ¿sí? Que son los canales, como decía antes, olfatorios, todos llenos de agujeritos. ¿Estamos? Vamos a tener un montón de agujeritos y tenemos que tener en cuenta dos agujeritos, ¿sí? Que están en la parte más anterior, que se llaman la hendidura etmoidal, como vemos acá, la hendidura etmoidal, ¿sí? Esta es una lámina cribosa posta. Y el agujero etmoidal anterior, que está acá. ¿Se acuerdan el canal etmoidal anterior que vimos en la clase pasada? Bueno, acá tenemos la desembocadura, es decir, el agujero etmoidal anterior. Esta sería una cara superior de la lámina cribosa. ¿Se entiende? Fíjense, acá están los agujeritos, acá la apófisis cristagali, y acá la hendidura etmoidal con el agujero etmoidal anterior y externo. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende el esquema? Es medio bueno, es como es en realidad. Sí, profe. Bien, entonces, ya describimos la lámina vertical con las dos porciones, la lámina horizontal. Ahora vamos a describir estas masas o laberintos etmoidales, ¿sí? Que dice que tienen forma de cubo, ¿sí? ¿Por qué? O sea, forma de cubo. En realidad se dice que tienen forma de cubo porque tienen 6 caras. Pero como ustedes verán en los esquemas, no tiene exactamente como un cubo de dado que uno conoce. ¿Vieron los dados? Sino que dice que tiene forma de cubo porque va a tener una cara anterior, una cara posterior, una cara superior, una cara inferior, una cara medial y una cara lateral. Cuando ustedes empiezan a estudiar un hueso y les dicen, no, tiene forma de cubo, ahí inmediatamente, si tiene forma de cubo, pum, ya sé que tiene 6 caras. Bueno, ¿cuáles son esas 6 caras? ¿Estamos? A eso se refiere. Vamos a estudiar cada una de las caras ahora. Vamos con la cara superior de las masas laterales, ¿sí? Vamos a estudiar esta cara. ¿Sí, chicos? La cara superior de esas masas laterales. Y volvemos a este esquema que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? La porción horizontal del frontal. Acá tenemos la hendidura etmoidal. Acá tenemos la espina nasal, ¿sí? Y teníamos, ¿se acuerdan? Unas semiceldas. ¿Se acuerdan, chicos? Y teníamos los canales etmoidales, 2 anteriores y 2 posteriores. Eso lo vimos en la porción horizontal del frontal. ¿Qué vamos a encontrar en la cara
superior de los laberintos. Vamos a encontrar hemiceldillas o semiceldas, ¿sí? Y vamos a encontrar el canal también, etmoidal anterior y canal etmoidal posterior. Si yo en mi mano izquierda tengo, digamos, imagínense, la porción horizontal, ¿sí?, del frontal, y en mi mano derecha puedo agarrar el hueso etmoides, y en su cara superior de las masas laterales voy a tener también hemiceldillas, ¿sí?, etmoidales, y voy a tener los canales etmoidal anterior y posterior. Si yo lo uno, lo articulo, lo pego, vamos a tener que hemiceldilla del frontal con hemiceldilla del etmoides me van a formar la celdilla etmoidofrontal, entre el etmoides y el hueso frontal. ¿Se entiende? Tengo las dos mitades y los uno. Entonces, en vez de tener hemiceldillas, cuando se articula el hueso etmoidal, que también tiene una hemiceldilla más hemiceldilla me van a formar una celdilla, que en este caso se llama etmoidofrontal. ¿Por qué etmoidofrontal? Porque me la forman entre el hueso etmoidal y el hueso frontal. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí puedes repetir, profe? Bien, yo agarro y estudio la porción horizontal del hueso frontal, solito, ¿sí? Como la clase pasada. Y voy a ver que en esta porción horizontal del hueso frontal voy a tener estas cavidades, ¿sí?, 3 de cada lado si quieren, que se llaman hemiceldillas, hemi o semiceldillas. De este lado y de este lado, ¿sí? Ahora, aparte, yo agarro la cara superior, ¿sí?, de estos laberintos etmoidales, de este cubo, y en la cara superior también voy a tener hemiceldillas, es decir, cavidades. Y también voy a tener canales etmoidales, anterior y posterior. Si yo agarro de un lado el frontal y del otro lado el etmoides, y los uno, los pego, que es como en realidad están en sus cráneos, estas hemiceldillas, hemiceldilla del frontal más hemiceldilla del etmoides, me van a formar una celdilla entera. Ya no son más hemiceldillas o semiceldillas. Ya cuando se articulan, forman una celda, una celdilla. ¿Se comprende? Sí, Sí, no, o sea, ahora se no he entiende entendido la mejor. parte en la que Ahora se unían y formaban Claro, la celdilla nosotros entera. estudiamos Pero los ya huesos. está. Nosotros Con los estudiamos los canales, huesos. ¿Cómo? perdón. Con los canales cuando se unen, ¿qué forman? El conducto, conductos. Claro. Nosotros estudiamos huesos separados. Entonces, cuando yo estudio el frontal,